Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, la palabra de Dios dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar. Le damos gracias por la compañía de los ángeles. Le damos gracias por la dirección del Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por aquella mañana hermosa cuando se levantó de la tumba. Gracias, Señor, porque intercede por nosotros delante de usted. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con una serie que hemos titulado ¿Por quién orar en el tiempo del fin? Y el título para hoy es Lo que el Espíritu Santo dice. ¿Cuál es el título de hoy? Lo que el Espíritu Santo dice. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice la Biblia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién les habla? El Espíritu Santo. ¿A quiénes les habla? Dice que les habla a las iglesias, capítulo 1, versículo 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Las 7 iglesias. ¿Qué significa esto de las 7 iglesias? En realidad eran más iglesias, pero el Señor escogió estas 7 iglesias que están en el Asia Menor y la usó como un ejemplo, un modelo de lo que sería la historia de la iglesia cristiana. Desde la iglesia de Éfeso a la iglesia de Laodicea, 7 periodos históricos que envuelven todo el haber de la iglesia cristiana. Cuando usted mira desde el año 31 que el Señor Jesús instauró la iglesia cristiana hasta nuestro tiempo, la última iglesia, la Odisea, ya todo se ha cumplido. Veremos rápidamente cómo el Espíritu Santo a las 3 primeras iglesias, a Éfeso, a Esmirna y a Pérgamo, aparece el mensaje de al que venciere. Notaremos también que aunque de la boca de Jesús aparece también la palabra al que venciere. Ponga cuidado, ponga mucho cuidado. 7 veces aparece la frase al que venciere en el mensaje a las 7 iglesias. La iglesia de Éfeso comenzó en el año 31, Cristo la fundó, y llegó hasta el año 100 cuando empezó la persecución espantosa contra los cristianos por parte del imperio. Desde el año 100 hasta el año 313, una persecución terrible, hasta que supuestamente Constantino se convirtió, se bautizó. Del 313 hasta el año 538, un periodo oscuro previo a la parte más fea y espantosa de la historia de la humanidad. Éfeso le da el paso a Esmirna, sacrificio, dolor, sufrimiento. Esmirna le da el paso a Pérgamo, empieza la iglesia a corromperse. Pérgamo le pasa a Tiatira, la Edad Media, la época oscura de la historia de la iglesia cristiana, algo espantoso. Y entonces Tiatira sigue pasando la antorcha, sigue pasando desde el principio de la predicación, y aparecen entonces Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, hasta el día de hoy. Pero si usted mira con cuidado los detalles, usted descubre en la historia de la iglesia cristiana, paralela a la historia de la iglesia de la humanidad, detalles que son sobresalientes. No es ese el trabajo de nosotros.
Hoy tenemos que trabajar con la frase al que venciere, pero vale la pena aclarar algunos puntos. En Éfeso está presente Cristo, la iglesia tiene sus problemas, los judíos persiguen a los cristianos, persiguen a Cristo, crucifican a Cristo, etc. Cuando pasamos a Esmirna el Señor no le reprende nada porque fue una época de dolor y sufrimiento. Cuando pasa a Esmirna y viene a la iglesia de Pérgamo, la cosa comienza a corromperse. Cuando pasa a Pérgamo y pasamos a Tiatira, en la Edad Media, algo espantoso y corrupto y feo. Luego viene en 1517 la Reforma Protestante, Martín Lutero, comienzan los reformadores. Más adelante, en 1755, el terremoto de Lisboa, 1780, el día oscuro, 1833, la lluvia de las estrellas, las señales que anuncian la segunda venida. Después encontramos entonces la linda experiencia de Sardis, la iglesia predicando por todo el mundo, la iglesia misionera. Después encontramos Filadelfia, la belleza de la predicación en cada rincón de la tierra. Y finalmente, usted y yo, la iglesia de la Odisea. En la iglesia de Filadelfia, notamos en la historia de la iglesia cristiana la historia de las grandes misiones, como fueron a cada rincón llevando el evangelio de salvación. Y finalmente, 1844, hasta la venida de Cristo Jesús, la iglesia de la Odisea. A la iglesia de la Odisea es que el Señor Jesús hace un énfasis y es donde estamos trabajando poco a poco en estos tiempos. Y ahora, en el capítulo número 2, versículo 7, el mensaje a la iglesia de Éfeso, se encuentra el mensaje del Espíritu Santo. Y vamos a ver en Éfeso, en Esmirna, vamos a ver en Éfeso, en Esmirna y en Pérgamo el mensaje del Espíritu Santo. Y luego, en las otras iglesias, aunque el Espíritu no aparece la frase en el contorno, en el contexto, en el paréntesis del Espíritu, pero sí aparece el mensaje en los labios del Señor Jesús. Vamos rapidito a esta parte, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Vamos rapidito para ver si el tiempo nos da y vemos todo esto, porque hay un mensaje maravilloso, poderoso detrás de todo este asunto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, ¿cómo dice el versículo 7? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué pasará con el que venciere? Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La pregunta, ¿qué le pasará al que venciere? Dice, le daré a comer, ¿de qué cosa? El árbol de la vida. ¿Dónde está ese árbol de la vida? Número 2, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿qué dice ahora? No sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es la muerte eterna, la muerte sin esperanza. El que muere la segunda muerte no tiene salvación. No sufrirá la segunda muerte. ¿Qué le dice a Pérgamo? Capítulo 2, versículo 17. Apocalipsis 2, 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice? Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando usted sigue mirando los mensajes del Espíritu Santo en las otras iglesias, descubre que en la frase que dice, el Espíritu Santo dice, no aparece la frase al que venciere. Pero mire qué interesante se pone, porque lo dice entonces el Señor Jesús. El mensaje a Tiatira, capítulo 2, versículo 26. Vamos rapidito. Capítulo 2, versículo 26, dice Jesús, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, ¿qué dice? Yo le daré autoridad sobre las naciones. En el mensaje a Sardis tampoco aparece la frase al que venciere en la sección que tiene que ver con el Espíritu Santo. Pero mire lo que dice Cristo en el capítulo 3, versículo número 5. Sardis 3, 5, ¿qué dice el 5? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre que está delante de los ángeles. Recuerde,
estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa eso? Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, ¿cómo la Biblia se explica a sí misma? Pregunto, ¿se explica la Biblia a sí misma? ¿Se explica la Biblia a sí misma? ¿Se explica la Biblia a sí misma, sí o no? Sí. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, por la palabra de Dios y con la palabra de Dios, entonces estamos en la presencia de Dios. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 12. Mire cómo aparece la frase otra vez. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿A quién le pasará todo eso? Al que venciere. La iglesia de la Odisea, capítulo 3, versículo 21, dice el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? En su trono. ¿Cuál es el punto? Al que venciere. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, tiene que entender que el Apocalipsis no se lee como los otros libros de la Biblia. Es el único libro de la Biblia que hay que aprender a leer en la manera como debe ser leído. Porque si no lo lee como debe ser leído, entonces no lo entenderá. Cuando usted busca la frase al que venciere, en el capítulo 1, versículo 10, al capítulo 3, versículo 22, usted está leyendo la visión número 1. Para entender lo que dice la visión número 1, usted tiene que ir a la visión número 8, porque el libro está hecho como las dos manos. Una mano se combina con la otra mano. Una parte es la sección histórica y una parte es la sección escatológica. La histórica y la escatológica se combinan de una manera graciosa y hermosa, conocida como quiasmo. La palabra quiasmo es una figura literaria hebrea donde hay una combinación en forma de X. ¿En forma de qué? X. Lo primero se combina con lo último, prólogo y epílogo. La primera visión se combina con la 8, la segunda con la 7, la tercera con la 5 y la 4 con la 6. Si usted no lee en ese orden el libro de Apocalipsis, usted no lo va a entender. Se va a confundir. De manera que si ya encontramos en la visión 1 la frase al que venciere, hay que ver si aparece en algún lado en la parte final, que es la visión número 8, Apocalipsis capítulo número 21, versículo 5 al capítulo 22, versículo 5. Vamos rapidito y busquemos a ver qué encontramos. Vamos rapidito. En el capítulo número 21, versículo 7, aparece la frase otra vez. Mire qué cosa linda. Apocalipsis 21, 7. La Biblia es hermosa y mientras más la estudia, usted descubre que es más hermosa. Capítulo 21, Apocalipsis, versículo 7. Y aquí aparece algo clave en el estudio que estamos haciendo. Dice el versículo 7, ¿cómo dice? Apocalipsis 21, 7. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será, ¿qué cosa dice? Mi hijo. Agárrese ahora, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando usted estudia la introducción de lo que estamos haciendo en la frase, ¿por quién orar en el tiempo del fin? En Mateo 24 y Mateo 25, Cristo habla de una demora. Cristo dice que su venida se demoraría. Y en esa demora, Cristo expresa, enseña y pone muy en claro que la iglesia cristiana estará dividida en dos grupos. Ladrón en la noche, la parábola del ladrón en la noche, dos grupos. Los que velan y los que no velan. ¿Es correcto o no es correcto? Sí. Número 2, la parábola del siervo fiel y prudente y del siervo malo. Dos grupos. El siervo fiel y prudente que alimenta la casa a tiempo y el siervo malo que maltrata al siervo fiel y prudente. ¿Cuántos grupos? Dos grupos.
Número 3, la parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Muy bien, imprudentes. Muy bien. Número 4, parábola de los talentos, los que trabajan y los que no trabajan. Y número 5, la parábola de la oveja perdida a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Cuántos grupos? 2 grupos. Y ahora vemos en el capítulo 21, versículos 7 y 8, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero, otro grupo, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte, ¿cómo? La muerte segunda. La muerte segunda es una muerte sin esperanza. Es una muerte definitiva, definitoria, es una muerte para siempre. ¿Qué significa esto? Significa que aunque usted muera, si es cristiano, la Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán. Alabado sea el nombre de Dios. 2 grupos. Versículo 27, capítulo 21, versículo 27. Dice el versículo 27: no entrará en ella, ¿qué cosa? Ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, ¿quiénes? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿2 grupos o no 2 grupos? 2 grupos. ¿Está su nombre en el libro de la vida del Cordero? Porque si su nombre no está ahí, perdóneme, no le veré en el cielo. Ay, mamá. ¿Es debido a muerte? ¿Es cierto o no lo es? Cuando mamá enfermó, yo pasé 17 años y 6 meses orando por ella. Siempre me decía que no. Mamá, ¿tú aceptas a Jesús como tu único Salvador? No. Y yo predicaba y daba campaña y la gente se bautizaba y gente y alma y mi mamá decía que no. Eso fue antes de enfermarse. Una mañana, el Señor me veía llorar, ayunar, clamar y rogar y trabajar. Un día me dice en la mañana: tu mamá tiene un corazón muy duro. Y se me quiero decirle: pues métale fuego. Métale fuego. Hablando de decir corazón con fuego, Señor. Cosa linda. A mí me gusta Dios. Cosa linda. Me dice: será doloroso. No importa, métale duro. Bueno, pues se enfermó. Tenía 17 enfermedades juntas. Yo lloraba y me reía. Si una cosa hay que calentarla, ¿qué es lo que hay que hacer? Calentarla. Ahora el lío, oiga qué lío se armó ahora. Mi negra linda. En la madrugada no podía dormir, porque se le calentaban los pies, que ella sentía que se le estaban quemando con fuego. Pregúnteme quién amanecía con un par de toallas enfriándole los pies para que durmiera. El de la flamante idea de que le metieran fuego. Recuerdo que ya al amanecer me decía: ve, acuéstate un ratito, mi hijo, porque tiene que ir a trabajar. Me pasaba la noche del baño a su habitación, le ponía una toalla mojada en los pies. Él me quedaba arrodillado orando por ella. Cuando esa toalla se ponía tan caliente que ya yo no la aguantaba, iba a buscar la otra que estaba fría en el baño y se la ponía mientras ella dormía. Yo sé que mi esposa me ama mucho, que mis hijos me aman mucho, mi mamá me amó mucho, pero lo que yo sé es que Dios me ama de una manera que yo no me lo puedo explicar todavía. Y ahí aguanté con ella. Al que venciere. A veces me rumoraba el diablo: pero ya está bueno. Pero ya está bueno. Pero no está ningún bueno. Bueno esté cuando yo sepa que mi mamá tiene el nombre en el libro de la vida. A mí no me importa morirme aquí. A mí no me importa. Yo quiero que mi mamá se salve. Al que venciere. Y entonces el Señor dijo: ahora sí. Y la doña le dijo que sí a Cristo Jesús.
Cuánta alegría en mi corazón el día que la ungimos y ella se sonreía porque había dicho sí, yo acepto a Jesús como mi Salvador personal. Y qué maravilloso fue el día que se murió también. Murió la muerte de los santos, de los justos, de los hijos de Dios. Los muertos en Cristo, el nombre de mi mamá está en el libro de la vida. Amén. Al que venciere, venció. Le creyó al Dios Todopoderoso. Amén. Si usted le cree, usted vencerá también. Amén. ¿Qué significa vencer? Al que venciere. Ponga cuidado ahora. El verbo que aparece en griego para vencer es el verbo nikao. ¿Cuál es el verbo? Nikao. ¿Han oído la palabra Nike? Hay mucha gente que tiene tenis y en su tenis dice en griego Nike, pero ellos lo pronuncian en inglés, que es como Nike. En griego en realidad es Nike, que significa victoria. Este verbo nikao se traduce como vencido, venciere, vence, para conquistar, para prevalecer. El Espíritu dice: al que venciere, al que conquistare, al que triunfare, al que alcanzare la victoria, Apocalipsis capítulo 2 versículo 7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está, ¿dónde dice que está? En medio del paraíso de Dios. Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo es posible que la gente esté cambiando las glorias del cielo por las basuras de este mundo? ¿Cómo es posible? Arriesgan la salvación por una casa, por un carro, por un pedazo de tierra, por un poco de dinero. Pero qué disparate. Qué disparate, ¿cómo es posible? Yo daré la mitad de lo que tengo por tener lo que usted tiene y que usted no tiene nada. Muérase para que usted vea lo que se va a llevar. Y se me quedó mirando el Señor. Un tipo muy rico. La gente muy rica piensa que tiene derecho a todo. Digo, no, te se equivocó. La salvación se gana, se consigue por la gracia de Dios. Amén. Es un don de Dios. Amén. Es gratuito porque Cristo pagó el precio. La pregunta mía, ¿es verdad o no es verdad? Al que venciere. ¿Cómo se vence en la vida cristiana? Rindiéndote. ¿Cómo se vence? Rindiéndote. Tú te rindes y Cristo te da la victoria. Amén. El sustantivo Nike en griego significa victoria. Significa llevarse la victoria. Significa salir victorioso. Aunque el verbo implica una batalla, al que venciere. Por eso aparece la frase en las 7 iglesias, a los que vivieron del año 31 hasta el año 100 al que venciere, del 100 al 303 al que venciere, del 303 al 538 al que venciere, del 538 a 1517 al que venciere, de 1517 a 1755 al que venciere, de 1755 a 1844 al que venciere, y de 1844 hasta que Cristo venga al que venciere. Al que venciere, yo le voy a dar de comer el árbol de la vida. Pero si usted es cobarde, si usted es pusilánime, taciturno, timorato, y que usted, mire compadre, póngase en el asunto. Si usted no vence, lo derrotaron. He visto mucha gente derrotada en cualquier lugar del mundo. Derrotada por una mujer, derrotada por un hombre, derrotado por una casa, derrotado por un carro, derrotado por un trabajo, derrotado por cualquier tontería de estas cosas que se van a quemar. Pero he visto a otro también. Esperando por la muerte. Y con una sonrisa. Decirme, pastor, ni un paso atrás. Yo acepto a mi Señor Jesús y me entrego a mi Señor Jesús. Amén. Y no me importa morir. Yo me mantengo firme en la mano de mi Señor Jesús. Amén. ¿Qué tú prefieres, mija? ¿Quieres que oremos y ayunemos para que el Señor te levante de la cama y te recupere de esa enfermedad? No. No. Yo prefiero morir. Porque ahora yo sé que estoy segura
y tu esposo y tus hijos, el Señor los cuidará. Pero pastor, yo soy tan frágil, me he caído tantas veces que yo no quiero. No, yo quiero morirme, yo prefiero morirme ahora, como yo estoy así, segura de mi salvación, asegurada en Cristo Jesús, haberme entregado. Yo sé que tengo mi vida clara con Dios. No, yo prefiero morirme. Y se murió. Al que ha vencido a usted. ¿Verdad que se entiende lo que estamos tratando de decir? ¿Se entiende o no se entiende? Si usted no vence, ¿qué fue lo que le ocurrió? Lo derrotaron. Cuando yo era jovencito, cuando era niño, Rosalino, Citalita, caramba. Cuando era niño, mamá me daba una pela todos los días. Mire si yo era bueno. ¿Cuándo me daban la pela? Pero espere, no me daban la pela porque yo era malo. Me daban la pela porque yo peleaba todos los días en el colegio, en la escuela. Ahora, ¿por qué peleaba todos los días? Porque como todos le iban a dar una pela, yo tenía que darle a alguien también, pero bueno. Si mi mamá peleaba con mi hermano, la pela era mía. Si era con mi hermana, la pela era mía. Siempre la pela era mía. Y yo decía, vamos a ver ahora cómo va a ser la cosa. Llegaba a la escuela y desde temprano decía, ¿a quién le voy a entrar hoy? Pero espérese, mis notas no eran malas. Y en el recreo había que buscar con quién. Y le entraba. Y entonces los niñitos me decían, ¿pero por qué tú le das a uno con tanta rabia? Digo, así, desde que llegué a la casa me han dado una pela. Buscaban cualquier razón para darme una pela. Y recuerdo que yo llegaba a la casa, mi mamá había cocinado y estaba tranquila ahí. Mamá, que peleé hoy también. Pero muchacho, peleé. Y le dice muchachito, mamá, tú tienes que ver cómo yo le entré con la mano, mamá, para que me dieran mi pela. Tú no puedes hacer eso. Agarraba la chancleta, papá, y me daba mi chancletazo. Al que venciere, compadre. En la tarde venía la mamá del otro muchachito con el pobre niño abollado. Y cuando venía le decía a mamá, mire doña Socorro, lo que le hizo Andresito a fulano, mire lo que pasó aquí. Y mamá decía, mire ese sinvergüenza, Andresito, Andrés. No salí de carajo, no salí. Y yo llegaba, me plantaba, me ponía mi toga de abogado. Le dije, usted ya me dio una pela a mí. Acuérdese, cuando yo vine a la escuela, le dije, sí, pero yo no sabía. Aunque no supiera, usted ya me dio una pela. Una chancleta, me dio 2 o 3 chancletas. Ahora me tocaba con un palo, pero espérese, ya me dio. ¿Al qué? Una vez viene uno y me agarra y me empuja y me dice, un tipo más grande que yo, es contigo que quiero después que salgamos de la escuela. Rosalina, carajo. Estábamos en un colegio de monjas y yo era monaguillo. ¿Sabes cómo monaguillo? Yo todos los domingos estaba ahí tranquilo con la cara de buena gente. Con la cara de buena gente en la misa de la mañana, en la misa de la noche. Yo era el monaguillo oficial del sacerdote. Y en la escuela toda la semana, cada día, peleando. Al que venciere, compadre. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Al que venciere. Y el tipo me empuja por el pecho y me dice, es contigo que quiero. Era un tipo grandote y fuerte así. Y yo lo miro así, pensaron todos los malos pensamientos por mi cabeza. Digo, está bien, sí, pues no hay problema. Cuando salíamos de la escuela, el señor que se encargaba de, que atendía, los muchachos salían, cerraban su puerta con candado y lo que pasara allá afuera, problemas de esa, ya ellos no tienen nada que ver con eso. Y cuando vamos saliendo, yo he hablado con un amigo mío que se llama Pedro Rincón, le decíamos Pepe. Digo, usted no, hay un tipo ahí, fulano de tal, que él tiene que pelear conmigo, pero no salimos porque él es demasiado grande. No me diga. Sí, y entonces, yo creo que tú le entres, pero entrale bien, tú le vas a entrar bien, tú le vas a entrar bien, pero lo vas a golpear duro. Y después yo te voy a pedir lo que tú haces con él después que lo golpees. Rosalita, caramba. Rosalita. Salimos ese día y viene el tipo por encima de mí y digo, espérate. Dice, que me espere de qué. Espérate. Tú eres más grande que yo, tú no sales conmigo, yo te tengo uno a ti. ¿A quién tú me tienes? Tenor, aquí está el tipo. Ay, de allá viene el amigo mío de una vez. ¿Cuál es? No, Pepe, contigo no. Que conmigo no. Y ta. Oye, caramba, cuando le entra y el tipo ve que lo están golpeando. No, espérate, Pepe. Y entonces el tipo le tira el tenor hacia abajo, lo agarra por la pierna así y lo levanta. Y cuando lo levanta, ustedes saben que es el cayuco, ¿verdad? ¿Saben qué es cayuco? Que tiene mucha espina. Allá las paredes se hacían de cayuco. Y cuando Pepe lo levanta, me dice, tenor, ¿qué hacemos? Digo, ¡al cayuco!
compadre, caramba. Ahí sale el tenor corriendo con el tipo que acaba tirarlo en el cayuco. Ay, babá. El tipo gritó, pataleó, eso de todo. ¿Cuál es la frase de hoy? Al que venciere. Y cuando ya lo está llevando, que lo va a tirar en los cayucos, como que Dios me iluminó la mente. Y que, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y grité, no, el cayuco no, páralo ahí. El tipo ya se había hecho parte de lo que la gente se hace. Y ahí lo tiró. Y cuando lo tiró ahí, el tipo estaba tembloroso así, porque de verdad que lo van a pegar en el cayuco. ¿Cuál es la frase que estamos estudiando? Miren, hagan esto con gracia, porque la lucha que tenemos no es menos que eso. Estamos peleando contra los demonios. Esto no es juego. Y usted o vence o lo vencen. ¿Es así o no es así? Jamás ese tipo me dirigió la palabra. Jamás se atravesó en mi camino. ¿Y usted cree que yo dejé de pelear? No, había que pelear. Y eso era todos los días. Al que venciere. ¿Por qué digo esto? Y me río. Porque un día estaba peleando con uno que se llamaba Salomón. Y le estoy dando, ¡pam! Y lo estoy majando en el suelo. Y apareció una jovencita con un palo y me dio un palo por la cabeza. Por suerte que el palo estaba seco y se rompió. Ahí cuando yo me paré de ahí, y pensé que había sido algún muchacho. Cuando paré que la vi, mamá me había dicho siempre, a una dama nunca se le pega. Y las lágrimas me corrían. No, yo tenía que ser una muchacha, tenía que ser una mujer. Y llegué a la casa y le conté el cuento a mi mamá. Ese día me perdonó la pela por el palo que me dieron por la cabeza. ¿Qué cosa dice? ¿Al qué? En el capítulo 8, versículo 37, aparece una palabra, en realidad una frase, que involucra este verbo nikao. Mire qué linda es esta frase. Vamos rapidito, para entonces entrar en el corazón de este asunto. Romanos capítulo 8, versículo 37. ¿Qué dice el versículo 37? Dice Pablo. Antes, ¿cómo dice? En todas estas cosas, ¿qué dice ahora? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El verbo que aparece allí es hupernikao. Más que vencedores, super vencedores, que han vencido completamente. Amén. ¿No fue eso lo que hizo Cristo Jesús? Amén. Entonces, ¿por qué vive una vida cristiana tan pobre y tan arrastrada? Porque tan vergonzosa la vida cristiana que estamos viviendo. Hupernikao, dice en griego, más que vencedores. Yo le hago la pregunta, ¿venció Cristo? ¿Venció o no venció? ¿Venció o no venció? ¿Y la victoria la ganó para quién? No. ¿Para quién ganó la victoria? ¿Para quién ganó la victoria? ¿Para quién ganó la victoria? No. ¿Para quién ganó la victoria? No. ¿Para quién ganó la victoria? No. ¿Para quién ganó? No. ¿Para quién ganó la victoria? Para usted, para mí. Es un asunto personal, no es colectivo. La salvación no es en colmena, es por persona. El mayor tragedia que hemos asimilado en este tiempo es una mente de colmena, es el engaño del enemigo. Cristo venció para mí. Cristo venció por mí. Cristo venció porque me ama a mí. Cuando usted se casa con una dama, ¿con cuántas damas se casa? Y cuando se casa con un caballero, ¿con otro caballero se casa? ¿La salvación es para cuánta gente? Amén, ya están entrando. La salvación es para cada persona. ¿O no? ¿O no? La salvación es para usted, la salvación es para mí. Cuando usted es especial y exclusivo, ¿usted siente que le dan valor? ¿O no? ¿O no? Si usted tiene su esposa y tiene hijos, tiene que amar a cada uno en forma diferente, en forma particular. Tiene que ser el amor para cada uno. ¿O no? A ver si o no. ¿Le ama el Señor a usted? Amén. ¿Le ama o no le ama? No le ama. Mire qué cosa linda dice ahora, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Hay tantas cosas lindas que decir, porque tenemos que hablar de Nikao,
con Dios, Nikao con Cristo, Nikao con los cristianos, Nikao con la fe. Veamos en el capítulo 12, Apocalipsis 12, 11. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Cómo dice? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ellos, ¿quiénes? Los cristianos, le han vencido, ¿a quién? Al diablo. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Los mártires, cuando morían, ¿triunfaban o fracasaban? Cuando un mártir moría clavado en la cruz o quemado en la hoguera, o le partían el corazón o le arrancaban la cabeza o lo partían en pedazos, ¿estaba fracasando o estaba triunfando? Cuando Cristo muere en la cruz, ¿muere fracasado o muere triunfando? Entonces, cuando usted tiene problemas, levante la mano y dele gloria a Dios. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué cosa? La cruz es un instrumento para lucirse, para figurear, ¿o es un instrumento de tortura? A ver, ¿de qué es? ¿Figureo o tortura? Los que morían en la cruz, le voy a decir un secreto que mucha gente no sabe. La gente que moría en una cruz era no solo un maldito de Dios, era un asqueroso, un desgraciado. La palabra cruz o crucificado en el tiempo de Jesús y de Pablo era una palabra obscena, asquerosa, que no se mencionaba en ninguna familia de cierta reputación. Porque lo que morían en la cruz era lo peor de lo peor de lo peor, lo más asqueroso y lo más desgraciado de la sociedad. ¿Entienden lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Era tan asquerosa la palabra cruz que el que la usaba lo miraban como una persona de una reputación dudosa. Y yo pregunto, ¿aceptó Cristo morir en la cruz de Calvario? ¿Aceptó o no aceptó? ¿De quién era la cruz de Cristo? De Barrabás. ¿Tenía Cristo cruz? No. Murió en la cruz de otro. Ahora, ¿dice Cristo o no dice Cristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? A ver si su Biblia tiene este versículo. Porque aquí podríamos pasar un buen rato, pero no es mi interés pasarme mucho rato en esto. Segunda de Corintios capítulo 2. Mire qué cosa linda. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Vamos rapidito. Segunda de Corintios 2:14 dice Pablo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, como dice, en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de qué cosa dice, de su conocimiento. ¿Cómo es que Cristo nos lleva en triunfo? Agárrese ahora. Agárrese ahora. Agárrese ahora. Cuando Cristo le pusieron la cruz a cuesta, le pusieron la cruz encima, iba caminando para el Calvario. ¿Iba siendo vencido o iba venciendo? Venciendo. Y cuando llegó al Calvario, lo clavaron en la cruz y lo levantaron. Y murió en la cruz, ¿venció o lo vencieron? Venció. La paga del pecado es... ¿Quién pagó esa muerte? Cristo Jesús. Pero el domingo en la mañana, ¿quién resucitó? Agárrese ahora. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, como dice, en triunfo. En la mente de Pablo está la idea de lo que él quiere que usted y yo entendamos. Triunfo. El verbo es triambúo. Triambúo significa ir venciendo. Pero en la mente de los etruscos, cuando se vencía un reino, vencía a otro reino, mientras los romanos ponían a los vencidos atrás y los generales caminaban enfrente mostrando que vencieron, los etruscos lo hacían al revés. Ponían a los reyes vencidos delante con toda su gente y el triunfador venía detrás mostrando los trofeos de su victoria. Ahora dice Pablo que nosotros tenemos que agarrar nuestra cruz e ir entonces detrás de Cristo Jesús
para que como Cristo fue sacrificado y crucificado, nosotros estemos dispuestos a lo mismo para la gloria de su nombre. Amén. Entonces triunfamos de la misma manera que Cristo triunfó. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa dice? Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? La frase de griego a español se traduce: si alguno quiere venir conmigo, rehúse asociarse con lo malo que tiene en sí mismo. Cuando a usted lo atacan, ¿usted se defiende? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y cuando dicen cosas malas de usted, usted saca las uñas. Y cuando alguien comienza a clavarle la punta de un clavito porque hizo algo malo en contra suya, esté tranquilo. ¿Salió corriendo Cristo cuando le iban a clavar en la cruz? Alaba el brazo. Tranquilo. ¿Dijo eso Jesús? Como oveja fue llevado al matadero y extendió Cristo la mano. ¿La extendió o no extendió en la cruz? ¿Sí o no? ¿Cómo que sí? ¿Le clavaron los clavos o no? ¿Le clavaron los pies? ¿Se defendió Cristo? ¿Por qué usted se defiende tanto entonces? Esté tranquilo. Ay, mamá. Ay, papá, carajo. Y usted no dice que se llama cristiano. Mira que dijeron tal cosa mala de ti. Alabado sea Dios. Mira que bendito sea el Señor. Yo le pregunto, ¿le gustaría a usted venir en esta caravana con Cristo, cargando su cruz, en pos de Cristo y detrás de Cristo? ¿Le gustaría eso o no le gustaría? Siga defendiéndose y verá que le va a ir peor cada vez más. Siga defendiéndose y no le irá bien. Cada prueba nos acerca o nos aleja del Señor. Dice la sierva de Dios que cada prueba que nos resistimos a tomar y llevarla pone la dificultad más grande, porque la siguiente tiene que ser más fuerte que la primera. Dice, tranquilo, compadre, agarre su asunto y camine. Alguien se inventó esto, no sé dónde fue, si fue un sueño, alguien se lo inventó, que decidió seguir a Cristo, y cuando le dieron la cruz, como que se la halló muy grande. Y como hay mucha gente sabia, mucha gente que piensa, el tipo se paró en una banistería, compadre, y cortó un pedazo a la cruz. Oye, eso pesa demasiado. Y cuando salieron de la ciudad, que llegaron al campo, se cuenta que al final había un abismo y allí iban los chiquitines con su crucecita pequeña, las damas con su cruz pequeña, otra cruz más grande, y algunos tipos así con una cruz más grandota. Y entonces llegaban al abismo y el abismo se abría o se cerraba dependiendo del tamaño de la cruz. Caramba. Cuando el tipo de la historia, del cuento, qué sé yo, llegó, ¿qué usted cree que hizo el abismo? Se abrió porque la cruz se supone que es grande. ¿Pudo cruzar? Ya usted la recortó la suya. Agárrela así como se la dieron. Me dicen de un señor, yo creo que esta mujer que yo tengo es la cruz que Dios me dio. Digo, espérese, esté tranquilo. Cuando usted se enamoró, ¿dónde estaba Dios? ¿Usted está seguro que Dios andaba por ahí? Abajo la cabeza. Estaba hablando en serio. Abajo la cabeza y no me dijo, usted tiene razón, pastor. Digo, bueno, usted se metió en su asunto, aguántese ahí ahora. Le pregunto, al que venciere, ¿está venciendo usted? ¿Ha vencido usted? Solo nos da el tiempo para ver un aspecto. Deberíamos ver a Dios, Cristo, a los cristianos, a la fe. Y deberíamos ver también cómo se vence el mal. Perdonen, pero a mí siempre me ha gustado mi Señor Jesús. Amén. Pues discúlpenme, pero yo me voy a enfocar en Jesús. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 16:33? Perdón, San Juan 16:33. ¿Qué dijo Cristo en Juan 16:33? Dice él, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿qué dice él? Yo he vencido al mundo. Amén. ¿Lo venció o no lo venció? Amén. Mire qué cosa linda dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Ya Cristo triunfó y en Cristo nosotros somos más que vencedores. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, ¿qué dice el versículo 21? Dice Jesús, al que venciere,
Le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué dice ahora? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? En su trono. Mi pregunta, ¿le gustaría a usted vencer? ¿Quiere usted vencer? Sencillamente ríndase a Cristo Jesús. Entréguese a Cristo Jesús. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Capítulo 5, versículo 5, Apocalipsis. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿qué dice ahora? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Triunfó Cristo? Amén. ¿Venció Cristo? Amén. ¿Quiere usted vencer con Cristo? Amén. Entonces ya no se mire tanto a usted, mire a Cristo. Amén. ¿Es hermoso o no es hermoso? Amén. ¿Mire a quién? A Cristo. Mire a Cristo. Y usted preguntará, pastor, ¿y qué pasa si me miro a mí mismo? Entonces usted es un maldito. Ay, mamá. Ay, mamá. Es fácil identificar los que son malditos. Ay, mamá. Y alguno dirá, no siga por ahí, pastor, porque si sigue por ahí no vuelvo por acá. No vuelvo. Capítulo 17, Jeremías. Jeremías 17, versículo 5. No se mire a usted mismo, por favor. Mire a Cristo. Amén. No se detenga a contemplar sus errores, sus debilidades, su flaqueza o su triunfo, su logro. No, no, no. Mire a Cristo. Capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová. ¿Qué cosa? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Mientras usted más se mira a sí mismo, más lejos se pone de Dios. Eso es automático. ¿Cómo es eso? Automático. ¿A quién tenemos que mirar? Debemos mirar a Cristo. Mientras más miramos a Cristo, más crecemos. Mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No deje que el enemigo le distraiga. Mire a Cristo. Ahora, mire qué cosa linda, Jeremías 17:7. ¿Qué dice el versículo 7? Jeremías 17:7. Mire qué cosa linda. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué dice Jeremías 17:7? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Quién sabe cuántas bendiciones de Dios le ha dado a usted? El ángel no se la pudo entregar por estar mirándose a usted mismo. Dice la sierva de Dios que el cielo está lleno, los almacenes del cielo están llenos de muchas bendiciones que no pudieron ser entregadas. Romano 8:32, al que no escatimonió aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Amén. Si te dio a Jesús, que en Jesús te lo dio todo. Amén. Entonces, ¿por qué te falta todo? ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? No. ¿Miente Dios? No. Dios lo dio todo. Amén. Al que venciere. Capítulo 17, Apocalipsis, versículo 14. Recuerde, solo estamos tocando a Cristo, pero la Biblia está llena de bendiciones para el que venciere. Cristo venció. Apocalipsis 17, versículo 14, ¿cómo dice el versículo 14? Alabado sea Dios. ¿Con quién está usted? Si usted está con Cristo no tiene nada que temer. Me dijo ese día ese endemoniado. Me mira así con los ojos, así como esos ojos de asesino. ¿Han visto los ojos de los asesinos cómo son? Son raros. Son raros. Cuando el diablo se le monta a uno que ha sido asesino, los ojos se le ponen raros como si fuera un animal.
El tipo me mira y me dice, el día que te separes de ese que te acompaña, te matamos. Ya lo hemos intentado varias veces y tú lo sabes. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Peleará contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos. Pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Y el Cordero los vencerá. Amén. Al que venciere, porque Él es, ¿qué cosa es Cristo? Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿cómo son? Llamados y elegidos y fieles. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Vamos a ver. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Apocalipsis capítulo 1. ¿Qué es usted? Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Yo le pregunto, ¿dice la Biblia que usted es un rey? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces viva como usted es un rey. Levante la cabeza. ¿No lo dice ahí? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Quién es Cristo? Rey de reyes. ¿Quiénes son esos reyes? Usted y yo. Estoy leyendo la Biblia. Capítulo 5. Apocalipsis. ¿Usted cree en la Biblia o no cree en la Biblia? A ver, ¿usted cree en la Biblia o no cree en la Biblia? La Biblia es hermosa. Versículo 9, capítulo 5, versículo 9, Apocalipsis. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿qué cosa? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿qué dice ahora? Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo viven los reyes? ¿Cómo caminan los reyes? ¿Cómo se conducen los reyes? ¿Cómo se comportan los reyes? ¿Como reyes? No es porque usted camina con la cabeza en los pies, ¿qué le pasa? Levante esa cabeza. Levante la cabeza. ¿Y quién es usted? Y yo me reí y miré al que hizo la pregunta. Y yo soy hijo de un rey. Empezaron a reírse. ¿Y de dónde es usted? Y de la patria celestial. ¿Y qué le pasa a usted? Me dice. Y me dice el tipo, ¿acaso usted es un ángel? Digo, sí, soy un mensajero. ¿Es verdad o no es verdad lo que estoy diciendo? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Dónde está la ciudadanía de nosotros? ¿Qué cosa es el papá de nosotros? ¿Qué nos hizo el papá de nosotros? Reyes y sacerdotes. ¿Dónde vamos a vivir por la eternidad? En el cielo. Pues levante la cabeza, por favor. ¿Miente Dios? No es para orgullo, es para dignidad. Para dignidad. Levante la cabeza, por Dios. ¿Al que venció Cristo? Pues ya usted venció. ¿Es verdad o no es verdad? Señor, yo le pregunto, ¿es verdad lo que estoy diciendo o no es verdad? ¿Usted lo sabe o usted lo cree? Ay, mamá, caray, mamá. Ahí la cosa toma otro color, ¿no? Mamacita linda, caramba. Ay, mamá. Sabemos muchas cosas. El asunto es si la creemos o no. Ay, me dice el doctor, mi querido hermano, mi querido amigo, usted vino a morir aquí, de aquí se muere. Digo, eso morirá otro, no tengo tiempo de estar muriéndome. Tengo muchas cosas que hacer. De eso de la muerte para otra gente. Y me estaba muriendo. Pero yo digo, tengo una misión que cumplir. ¿O no tiene una misión que cumplir? ¿Y quién me mandó esa misión? El dueño de la vida y el que derrota la muerte. Y no me había dicho, sí, papá Dios me dice un día, mi negro, sí, ya, te fastidiaste, te va a morir. Bueno, pues está bien, se acabó. Pero hasta que él no me diga eso, a mí me van a tener que matar peleando, pataleando. Usted está loco. No, te se equivocó.
Pues quiero decirle que no me morí. Ya pasaron 7 años de esa última vez. Y aquí estamos. Yo le doy gloria a Dios por su amor, su bondad y su misericordia. Capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y miré, y aquí un caballo blanco. ¿Qué dice ahora? Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dado una corona. ¿Y qué dice ahora? Salió venciendo. ¿Y para qué más? ¿Cuándo el caballo se detuvo? Una pregunta de examen. Mi pregunta, ¿salió el caballo venciendo y para vencer? Sí. ¿Está venciendo y para vencer el caballo? Sí. ¿Quién está montado en ese caballo? ¿El evangelio sigue venciendo y para vencer? Amén. ¿Está venciendo el evangelio? El caballo todavía está corriendo y venciendo y para vencer. El caballo sigue galopando y venciendo. En lugares donde usted jamás se puede imaginar que la gente se va a entregar a Cristo Jesús. Hemos ido a lugares donde la gente, ser cristiano es una cosa tan ridícula, que vinieron por curiosidad. Ha llegado la hora, se anunció por toda la isla, por la radio, la televisión, la prensa, todo el mundo, un alboroto grandísimo. Y la gente vino por curiosidad. Ha llegado la hora. En francés. Y cuando vinieron cada noche, compadre, el Señor lo agarró por el cuello así. Y el otro día estaban ahí otra vez, los pobrecitos. Y yo nomás decía, pero ¿por qué tanta está viniendo? Pues supone que tú no crees en Dios, ni creen en el diablo, ni creen en iglesia, ni creen en religión, ni creen en Biblia, ni en nadie. ¿Por qué están viniendo? ¿Quién estaba ahí? El caballo que salió venciendo y para vencer. Lindo cuando empezaron a tomar la decisión de bautizarse, porque muchos ya conocían el evangelio. El alboroto fue tan grande que vinieron de arriba de la unión y después vinieron de la división a ver qué era lo que estaba pasando, porque nunca había pasado eso en ese lugar. ¿Sigue triunfando Cristo? Amén. ¿Sigue venciendo Cristo? Amén. A ver, ¿sí o no? ¿Qué es lo que lo hace sentir a usted y que es derrotado? ¿Qué es lo que le falta para que usted se sienta que ha vencido y que está venciendo? Como dice la frase, al que venció Cristo, amén, le entrega la victoria que Él ganó a usted. Amén. ¿Sí o no? Sí. Sin mí nada podéis hacer. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero el versículo más interesante viene ahora. ¿Lo quieren o no lo quieren? Sí. Voy a terminar con este versículo y le voy a pedir que no lo olvide. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero este no es 4:13. Este es 2:13. Miren qué cosa linda. ¿Qué dice el versículo 13? Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se atreve usted a rendirle su voluntad a Dios? Amén. ¿Usted se atreve a darle a Dios todo derecho legal y espiritual para que el Espíritu Santo venga y produzca usted el querer y hacer por su buena voluntad? Amén. ¿Acepta usted rendirse a Dios? Amén. Cuando mamá dijo sí, yo me sonreí. Le dije, ¿sabe qué, mamá? Dime, mi hijo. Todas las enfermedades se van. Cuando Dios entra la vida. Amén. Y la muerte sale corriendo. Amén. Cuando Dios entra la luz y la oscuridad se va. Y fui a ver a mi mamá después de casi 3 meses sin verla. Mi negra linda. Y cuando yo voy llegando a la casa, ella sale, y cuando me ve dice, ¡ay, espérate, Andrés! Y empecé a llorar. Una mujer que no se levantaba de una cama, ahora salió a recibirme con una sonrisa, un abrazo, un beso, una par de lágrimas. Mamá, ¿y qué pasó? No sé. Los medios quitan loco, porque trajimos todos los papeles de la capital. Y todos los papeles dicen que yo me estaba muriendo, que me mandaron a morir a la casa porque no había medicina que me atienda, porque la medicina de una cosa me dañaba esto y esto. Y la de lo otro me dañaba esto y aquello. Y todo el mundo era un relajo. Mándenla a su casa que se muera. Y me mandaron.
Ahora vine aquí, fui al médico y ahora resulta que no tengo nada. Y los médicos están locos diciendo que qué locura hicieron en la capital. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Es Dios todopoderoso? ¿Usted lo cree? A usted lo sabe. Si usted lo sabe y no lo cree, usted está perdiendo su tiempo. Tiene que creerlo. ¿Ustedes creen que ese banco que usted está sentado le aguanta para usted sentarse? ¿Cómo usted cree eso? ¿Está sentada o no está sentada? ¿Está sentada o no está sentada? ¿Cristo venció o no venció? Entonces, ¿por qué dudar? Cristo dijo: al que cree, todo le es posible. ¿Se atreve usted a darle un voto de confianza a Cristo hoy? Entonces póngase en pie conmigo diciendo de esa manera: Señor Jesús, le creo. Y como dijo aquel papá con el niño endemoniado, ayuda a mi incredulidad. ¿Acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que Dios tome el control y dirección de su vida? ¿Acepta usted rendirle su voluntad a Dios para que a partir de hoy Él sea el que decida por usted? ¿Acepta usted eso? Entonces levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, hoy nos rendimos a usted. Hoy le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Hoy le damos todo derecho legal espiritual sobre nuestra vida. Hoy, Padre Celestial, rogamos la unción de su Espíritu para que el Espíritu venga a nuestra vida, nos cambie y nos transforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Padre, nos rendimos a usted. Sabemos que nada podemos hacer, pero sabemos que usted producirá en nosotros el quererle hacer por su buena voluntad. Entregamos nuestra vida en su mano santa. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios le bendiga. Amén.